y todas, y bienvenidos a otro segmento de 321 Entrevistas. Hoy estoy súper contenta porque está con nosotros Caleb, que él es de la Juventud Liberacionista, pero además fue exregidor en Cartago. Actualmente es el presidente de Sinergia, que es uno de los foros de juventud del partido. Y vamos a estar hablando de algo súper interesante, que es un estudio que hizo Caleb con un grupo de investigadores e investigadoras de Costa Rica sobre el perfil neuropsicológico de las personas emprendedoras. Así que, Caleb, bienvenido y muchas gracias por estar aquí para compartirnos ese conocimiento al que ustedes investigaron. Hola Andrea, muchas gracias por la introducción. Para mí es un honor poder estar aquí compartiendo con ustedes un tema tan relevante que yo creo que ha tomado discusión en los últimos años y ahora en la palestra electoral pues se habla mucho del tema y para mí de verdad es un honor poder compartir diferentes apreciaciones sobre el mismo. Exacto, de hecho, nuestro candidato, don José María, ha hablado en varias ocasiones que él quiere que nos movamos hacia un país de emprendedores y emprendedoras, que obviamente la idea es que exista libertad, de que si hay personas que se quieren insertar en organizaciones que ya existen, eso está buenísimo, pero también dar oportunidades para que las personas que quieran hacer sus propios proyectos puedan hacerlo. Entonces, el tema del emprendedorismo ha sido una de sus columnas vertebrales y me pareció por eso súper interesante la investigación que ustedes hicieron, porque hablan del perfil neuropsicológico de los emprendedores. Entonces, bueno, quería preguntarte como, ¿qué es eso de perfil neuropsicológico? Y luego que nos contestan bien cómo fue la investigación que ustedes hicieron. Sí, tal vez como para saber un poco cómo llegamos aquí desde la academia a un tema que es tan trascendental. En 2010-2014, con la política pública Emprende, se define al emprendedor, ¿verdad? Que este puede ser por necesidad o también puede ser por oportunidad ante cualquier relación de generación de negocios, ¿verdad? En este en esta línea, más bien, nosotros lo que quisimos hacer fue tomar en cuenta diferentes características neuropsicológicas de cómo funciona el cerebro del emprendedor, ¿verdad? Desde una perspectiva de psicológica junto con variables de management, que son los que ellos tienen que enfrentar día a día en la operación del negocio. Hay diversos criterios, ¿verdad? Por ejemplo, el emprendedor tiene que ser mayor de 18 años por la protección de datos de las personas encuestadas. El emprendedor tiene que tener un negocio mayor a 3 años de operación. Esto como un criterio para definir el éxito del negocio que hay en cada sector. Y el emprendedor finalmente tiene que estar afiliado a algún sector clave dentro de la economía que tenga algún aporte relevante. Esto porque en el pasado como que se tiende a confundir que el emprendedor es el que tiene autoempleo, ¿verdad? Si yo me empleo a mí mismo, yo soy emprendedor, pero desde una perspectiva académica lo que se trata es ver al emprendedor como un agente disruptivo dentro de la economía que genere innovación. Eso tal vez un poco más como de corriente económica, ¿verdad? Que la pone Schumpeter en su momento, destrucción creativa. Y el emprendedor, al reconocérsele como tal ese rol, pues entendemos que el emprendedor es una persona, no es una máquina o no es una empresa únicamente, ¿verdad? De esa figura. Y al ser una persona tiene cualidades y tiene aspiraciones. Esas cualidades y aspiraciones pocas veces son estudiadas desde la academia, pero también poco consideradas desde la política pública y eso es lo que muchos han dicho en los últimos años, ¿verdad? Si bien las políticas públicas han mejorado aspectos estructurales, pues no han tenido el alcance deseado para que los emprendedores puedan tener una duración exitosa del negocio y también un desprendimiento de la política. Pongamos el ejemplo de lo que es la incubación, ¿verdad? Para que puedan continuar con el negocio y no dependan de un sistema ya sea de transferencias o entre otros como los que conocemos de Banca para el Desarrollo, entre muchos más, ¿verdad? Los componentes del emprendedurismo son muchos, van desde la estabilidad macroeconómica
hasta la capacidad del país en poder adquisitivo, entre otras variables, el ecosistema del emprendedor, que ya ustedes lo han conversado en otros espacios, pero también están los sistemas de valores, la cultura del emprendedor y también sus aspectos más internos, que son sus cualidades y aspiraciones. Entonces, en este estudio lo que queremos es ahondar un poco en eso, pero también entendemos de que el emprendedor el día a día enfrenta decisiones de gerencia, enfrenta decisiones de tipo estratégico en el negocio, y por eso es que quisimos hacer un estudio que combine tanto las variables neuropsicológicas, que tiene que ver con el funcionamiento del cerebro y cómo reaccionan ante situaciones inesperadas o bien situaciones nuevas, pero que toman decisiones basadas con experiencia del emprendedor, y también variables de gestión propiamente del negocio para tener un perfil exitoso. El método que utilizamos no hace medición económica, entonces el método también es un approach, ¿verdad? Importante en este estudio porque precisamente nos da como recetas que se pueden producir a base de diferente combinación de esas variables neuropsicológicas y las variables de gestión. Es para ponerlo de una manera sencilla, digamos, Andrea, que vos tenés un queque de naranja y vos querés saber cuáles son las diferentes recetas que te llevan a ese queque de naranja. Alguna receta puede tener un ingrediente puede ser no relevante, la otra receta puede tener la mayor cantidad de ingredientes, o la otra receta puede ser un poco diferente a las otras dos, pero siempre tiene la misma esencia que produce el mismo queque de naranja. Y eso tiene que, o está muy relacionado en la vida real, porque en la vida real hay diferentes emprendedores de diferentes sectores, de diferentes dinámicas, ¿verdad? De negocio. Algunos producen beneficios económicos, pero otros producen beneficios sociales y no se puede comparar el mismo tipo de negocio. Entonces, esas recetas y el método que utilizamos en la investigación es precisamente para pensar en qué tipo de emprendedor puede funcionar y en qué otro emprendedor no tanto, pero tenemos una alternativa de receta que al final del día va a producir el mismo resultado de interés, que es el perfil exitoso del emprendedor costarricense. La Voy a, muestra, ajá, perdón, voy a interrumpirte un toque no porque sé, me emociono. has tocado un montón de temas, pero quería hacer énfasis en algunas cosas que vos dijiste, o más bien algunas preguntas adicionales. Vos hablabas algo muy interesante que, de hecho, yo lo reconocí en mí el error de que ser una persona autoempleada no necesariamente es una persona emprendedora. Y ahí metiste a Schumpeter, que me hizo mucha gracia porque mi esposo, que también estudia emprendedurismo, es uno de los autores que más cita y toda esta definición de destrucción creativa, me parece. Pero quería preguntarte que para las personas que no están tan metidas en este mundo, ¿qué significa destrucción creativa y desde la perspectiva de emprendedores? Sí, tal vez lo podemos poner como un modelo básico de la economía, ¿verdad? Por ejemplo, antes tenemos ciertos servicios que estaban operando y de un pronto a otro en Costa Rica se da una mayor migración al sector servicios, ¿verdad? En la de menos hay políticas más direccionadas para fortalecer este sector porque es donde se está produciendo riqueza y en fin, eso es bienestar para el país. ¿Verdad? En ese sentido, hay un tema de disruptivo, ¿verdad? Que cambia los parámetros del modelo de cómo se está produciendo riqueza, y en ese sentido se avanza a lo que Schumpeter denomina como destrucción creativa, porque estamos cambiando para innovar, ¿verdad? Yo creo que la palabra clave sería innovación para concentrar un poco la idea de ese nuevo modelo. Y dentro de eso está el tema del emprendedurismo, que funciona como un disruptivo en la economía para generar precisamente innovación. Y una duda, porque la palabra disruptiva como que últimamente se ha vuelto un poco moda, digamos, como que todos queremos ser disruptivos, pero exactamente cuando algo se usa mucho, como que va perdiendo fuerza, o no sé, o si todos somos disruptivos, entonces nadie va a ser disruptivo en realidad. Entonces, desde la perspectiva de personas emprendedoras, ¿qué es algo disruptivo?
Sí, se puede ver desde diferentes ángulos, ¿verdad? Desde posicionamiento estratégico en el mercado, cómo se hace el nuevo negocio. Yo, tal vez para ponerte un ejemplo que estaba leyendo hace unos días que me pareció muy interesante, son la modernidad de los bufetes de abogados. Digamos, en muchos años, tal vez uno tiene un conocimiento de los bufetes de abogados, como esos señores, ¿verdad? Que están ahí sentados en un escritorio atendiendo gente, pero pocas veces vemos si hay nuevas alternativas para ese tipo de negocio, y un negocio que está tomando auge en América Latina, pero también en Costa Rica, porque ya hay casos de emprendedores que han decidido migrar ese modelo, es el de los despachos boutique, ¿verdad? Que tienen una estructura menos rígida, hay más relación directa con el cliente, el negocio tiende a ser más pequeño, hay más colaboración de ideas entre los miembros de la organización y, en fin, están haciendo una innovación distinta a lo que el modelo, digamos, dicta para ese tipo de negocio. No es una estructura organizativa tan rígida, sino que es como más libre. Entonces, si yo te comento ahora eso, ¿verdad? Cuesta como imaginar un bufete de abogados de esa forma, precisamente porque lo hemos visto desde otra. Y yo creo que esa innovación y esa manera de cambiar el tipo de negocio y dar un giro a las necesidades del mercado, porque ahora las personas no buscan una solución legal, sino buscan un servicio más integral. Y yo creo que esa es una de las tendencias en que precisamente algunos emprendedores han decidido migrar y cambiar, digamos, el tipo de negocio a como está planteado en el imaginario de la gente. Ok, Que muchos súper. otros, ¿verdad? Comento ese porque es uno que me llamó mucho la atención, un artículo que leí en Forbes hace un par de semanas. Sí, súper. Y vos, cuando antes de que te interrumpí, ibas a entrar a hablar de la metodología del trabajo que ustedes hicieron. Algo que me pareció muy interesante es que ustedes entrevistaron a más de 1.000 personas emprendedoras en las 7 provincias de nuestro país. Entonces, me gustó mucho esa metodología, primero porque es una muestra bastante grande de personas emprendedoras. Segundo, porque es un trabajo en Costa Rica, digamos, con población costarricense y además a lo largo del territorio. Entonces, eso me gustó mucho. Y ya me gustaría que habláramos también no solo de la metodología, sino de las conclusiones del estudio. ¿Cuáles, a través de la encuesta que ustedes hicieron, cuáles fueron esos atributos de las personas emprendedoras que hacen que tengan mayor éxito para emprender? ¿Cuáles eran esos adjetivos pues, o esas sí, características de personalidad? Sí, varias de las condiciones en el tema de gestión de negocio, ¿verdad? Que está instinto, trabajo en equipo y, digamos, ser este amante del riesgo, ¿verdad? O tener un poco de adversidad, son condiciones que están presentes en todas las recetas del emprendedor exitoso, ¿verdad? Entonces, de ahí podemos concluir de que las variables de negocio tienen una importancia de obligatoriedad, por así decirlo, en todos los perfiles de emprendedores que estudiamos en esa investigación. Sin embargo, a pesar de que tenemos dos recetas que los emprendedores tienen una flexibilidad cognitiva para atender el negocio, una de las variables que toma mayor importancia es el trabajo en equipo. Y precisamente hacia esa desrigidez que están avanzando muchos negocios también se refleja en el mercado del emprendedor costarricense, porque precisamente si bien vos como emprendedor puedes tomar decisiones basadas en la experiencia, normalmente en los negocios no puedes estar tomando decisiones todo el día, sino que tenés que delegar y también tenés que tener otras perspectivas, otros ángulos sobre qué tomar esas decisiones. Entonces, ese tal vez es uno de los hallazgos más importantes de la investigación, que revelan de que deberíamos tener mayor capacidad para el trabajo en equipo, y eso es un tema cultural, ¿verdad? Por el tipo de negocio en el que yo estoy incursionando, a diferencia que si estuviera en la vida laboral en una empresa, como lo mencionaste al principio. El emprendedor tiene que tener mayor flexibilidad hacia el trabajo en equipo para la toma de decisiones. Y estos atributos, por ejemplo,
que las personas emprendedoras, que en todas las recetas de éxito salía de que tiene que haber una alta tolerancia al riesgo o una flexibilidad de mente, supongo que para buscar soluciones que ni siquiera existen en algún momento, o pensar cosas que no hay buenas prácticas en otro lado. Yo me puse a pensar como si en mi caso yo podría cambiar como mi nivel de tolerancia al riesgo o no, digamos, si eso es algo como muy de cada uno, o si son atributos que tal vez las personas tienen de cierta forma, pero si a uno lo pueden entrenar para cambiar. Entonces, por ejemplo, si hubiera una persona que tal vez no es tan tolerante al riesgo, pero su pasión es que quiere emprender, sí hay forma de ir desarrollando mayor tolerancia. Sí, lo que son las variables de gestión, pues pueden ser más de training, ¿verdad? A diferencia de variables cognitivas que ya responden a un proceso más largo, ya sea de la formación tuya como persona, pero también de las vivencias que has tenido. Al momento de emprender, pues claro que, digamos, dadas las condiciones de Costa Rica y de los retos que se tienen, entre otros, que ya han sido, digamos, muy discutidos, financiamiento, entre otros, pues claramente hay una relación de ser amante al riesgo en el momento que vos decidís emprender, independientemente si eso por oportunidad o por necesidad, o porque simplemente querés migrar hacia otro tipo de modelo de negocio, ¿verdad? Porque vos puedes tener tu negocio de cierta manera, pero decidís cambiarle el giro y desde ese punto de vista, pues hay un riesgo que estás asumiendo como emprendedor. Yo creo que desde lo que son las variables de gestión, pues sí pueden ser más de entrenamiento, ¿verdad? Más de práctica, pero también más de persuasión hacia el emprendedor de lo que pueden realizar o no en el negocio. Claramente, pues hay emprendedores que son muy amantes del riesgo, otros un poco aversos, ¿verdad? Pero al final del día tienen que tomar una decisión y esa decisión, dependiendo de la información que tengan y dependiendo del contexto, pues tiene una probabilidad de éxito o fracaso. Entonces, en ese sentido, yo creo que por eso es que salen en todas las recetas, porque dados los temas estructurales que sí, muchas de las políticas han mejorado, siempre hay condiciones particulares de que llevan a esa probabilidad de fracaso en el negocio. Si vos aquí estás haciendo una distinción y la has hecho varias veces ahora en la conversación entre las variables estructurales y eso tiene que ver más como con las políticas de un Estado. Por ejemplo, si las personas que quieren emprender tienen acceso al crédito, si las personas que quieren emprender tienen acceso a capacitación en esas áreas más como del ambiente en el que nos movemos. Pero por otro lado están estas otras variables más individuales que son las que ustedes analizaron en este estudio. Y porque muchas veces en las conversaciones sobre emprendedurismo se habla más de esas estructurales que vos has mencionado y se puede dejar de lado como esos atributos. Pero yo creo que en esto soy idealista, en que creo que cualquier persona que quisiera emprender debería de tener la posibilidad de emprender y entonces ahí es la importancia de trabajar en las políticas públicas, pero en esta parte más psicológica, eh, me gustaría saber si hay formas a través de políticas públicas de ir potenciando esas variables que ustedes encontraron que era importante que las personas emprendedoras las tengan para que la mayor cantidad de personas también puedan irlas desarrollando, aunque sea un proceso largo. Pero no sé si eso era parte del estudio o no era parte del estudio que ustedes hicieron, pero si no era parte del estudio, me gustaría mucho saber tu opinión. ¿Cómo podemos meter esos temas más psicológicos y trabajarlos desde la parte de las políticas? Claro, esa es una aspiración que nosotros tenemos al dar una recomendación de cómo puede ser visto el perfil del emprendedor y tal vez de ahí tener ideas para incorporar en las diferentes dinámicas que impulsa el MEIC o que impulsa alguna otra institución interesada en el tema. Yo sé que es tal vez un poco diferente porque nosotros lo estamos haciendo de una perspectiva académica, pues claro que tuvimos que hacer una recopilación de información para un marco teórico, con base en eso ir a los datos y después de los datos resultados y de ahí tener unas conclusiones y pues de cierta manera yo entiendo que a veces desde la academia
se crea que no se entiende bien la vida real o las maneras en cómo las cosas funcionan, pero tratamos de tener una postura, digamos, abierta a cómo es la realidad del emprendedor en Costa Rica, y con base en eso dimos la serie de recomendaciones y conclusiones, que es precisamente incorporar dentro de lo que es política pública ese tema aspiracional del emprendedor. Las condiciones estructurales, pues claro, se han mejorado mucho para tratar de que todos tengan las mismas condiciones de acceso, pero no necesariamente son las mismas condiciones de formación que se les está proporcionando para que puedan tener mayor éxito. Un emprendedor, por ejemplo, no puede ser un experto tal vez en planeamiento estratégico, pero tiene una flexibilidad para entender el tipo de negocio y para saber cómo operarlo. En esa o desde ese punto de vista, el trabajo en equipo y de la manera en el que él tenga capacidad para adaptar esas ideas a las decisiones de negocio, pues es trascendental, y pocas veces vemos cómo fortalecer ese tema, no solo en el emprendedurismo, sino en cualquier parte de la economía, ¿verdad? Cómo trabajar en equipo y cómo poder, digamos, combinar esas ideas y sacar la mejor decisión al final del día. Sí, no, esto está súper interesante porque viene a agregar como una perspectiva completamente nueva a un tema que va adquiriendo más y más importancia, porque vos al inicio hablabas algo muy importante, que la gente no solo emprende por pasión o porque esa es su sueño, su vocación, sino que también muchas veces por necesidad, y especialmente en los últimos años de nuestro país, con la situación económica tal como está, se ha vuelto particularmente relevante. Entonces, todas las iniciativas que sean para apoyar a las personas que emprenden son muy pertinentes en este momento. A mí esta entrevista de hoy me tenía súper emocionada porque hay como, se combinaban varias cosas. Por un lado, visibilizar el trabajo que ha hecho alguien joven del partido y visibilizar todos estos esfuerzos tan interesantes que se están haciendo. Por otro lado, y vos lo mencionaste, visibilizar algo que se hizo desde la academia, pero sí con un enfoque muy práctico para incidir directamente en las políticas públicas, que ese es exactamente el tipo de academia que necesitamos más en nuestro país, que esté mucho más vinculada con las personas que toman decisiones. Y finalmente hablar de un tema súper diferente que no lo había escuchado en ningún otro lado hasta que leí tu artículo, que me pareció que a las personas que les interesa todo esto de emprender podía darles una perspectiva que tal vez no se tenía antes. Así que, Caleb, te agradezco muchísimo el haber compartido con nosotros, el haber explicado lo que fue el proyecto que ustedes hicieron y sobre todo las implicaciones que esto tendría desde la perspectiva de políticas públicas. Espero que en otra ocasión podamos compartir también sobre otras investigaciones que ustedes estén haciendo tan relevantes para nuestro país. No, Así muchas que, gracias a vos de verdad por el espacio, de verdad que me llena de ilusión que futuros diputados de la República estén posicionando este tema dentro de la agenda para el próximo periodo, y también como lo mencionaste en el plan de gobierno de José María Figueres. Me parece súper positivo, y también que des este espacio para que se puedan tener diferentes apreciaciones, que al final de cuentas es lo que necesitamos, ¿verdad? Escuchar desde diferentes sectores para llegar a ideas conjuntas sobre lo que se tiene que hacer para atender el problema. Mil gracias a vos de nuevo y a todas las personas que nos escucharon. Espero que disfruten esta entrevista tanto como yo disfruté haberla facilitado. Mil gracias.